Muchas gracias a la Universidad de La Rioja y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Vengo precisamente de hacerlo de otra universidad, la Universidad de Harvard, con un público claramente diferente, con mucho menos conocimiento sobre Europa y menos directamente vinculado con sus problemas. Y se lo he contado de una manera que creo que también tiene interés hacerlo aquí, ¿no? ¿Cómo era Europa? La Europa, ¿cómo era? Pues éramos eran seis, todos iguales, todos hablando francés, ¿no? Viene una señora pregunta, ¿quieren café? Y todos contestan en francés, sí. En los 6 países relativamente homogéneos, a todos les gustaba el café y todos hablaban francés. Y en cambio, como es Europa ahora, pues no son 6, son 28, todos son diferentes, hablan un montón de idiomas diferentes, y no estoy seguro que a todos les gusta el café. Probablemente tienen diferentes opiniones sobre qué es lo que quieren hacer con Europa. Y además ahora parece que está naufragando, ¿no? Estas son las estrellas de la bandera europea que saltan de un barco que se hunde y además se pegan porrazos con el remo los unos a los otros. Es una caricatura de cómo los europeos hemos afrontado la crisis. Me decía Van Rompuy en una reunión en Florencia hace poco, construimos un transatlántico sin botes de salvamento, porque pensamos que no nos harían falta, y cuando estalló la tormenta tuvimos que construir los botes sobre la marcha y además no cabíamos todos en ellos y algunos no querían pagar el coste del salvamento. Es una buena imagen de lo que nos ha ocurrido. Y lo que nos ha ocurrido es que hemos creado una enorme división entre los europeos del norte y del sur. Una de las consecuencias dramáticas de la crisis es que el euro no nos ha llevado hacia más unión política, hacia más deseos de tener más unión política, porque ha creado más desconfianza entre nosotros. Hoy hay un mistrust entre el norte y el sur, que esta caricatura refleja bien, ¿no? Estamos los PIGS, los países del sur tumbados al sol, la siesta, y le decimos al gigante alemán, oye Hans, tráenos una cerveza y de paso tómate una para ti, ¿no? El gigante alemán está allí trabajando duramente. Bueno, esto que es una caricatura, creo que refleja bien la percepción que tienen los europeos del norte de los europeos del sur. Y no es una caricatura, desgraciadamente. Desgraciadamente no lo es. Bueno, eso sí es una caricatura, pero es una caricatura que está muy enraizada en los espíritus. Los europeos del norte piensan que los europeos del sur no hemos controlado nuestras deudas públicas, no nos hemos aplicado las disciplinas que resultan de la pertenencia a una unión monetaria y que ahora pedimos que les saquen las castañas del fuego los que sí lo han hecho, los trabajadores duros, etcétera, etcétera, ¿no? No se corresponde en absoluto con la realidad, pero las percepciones son más importantes que la realidad cuando se trata de la acción política. Y la señora Merkel y todos los líderes del norte tienen que tener en cuenta que esta percepción existe. Bueno, el resultado de estos años de crisis, si comparamos lo que nos ha pasado a nosotros con lo que les ha pasado a los americanos, tienen la zona euro y Estados Unidos, antes de la crisis teníamos más o menos el mismo número de millones de gente trabajando en ambas zonas económicas. Antes vienen los años del crecimiento, los americanos crecen menos que nosotros, se caen más que nosotros, pero se recuperan mucho más rápido que nosotros. Y hoy hay en Estados Unidos 10 millones de personas más trabajando que antes de la crisis y por supuesto antes del inicio del periodo de expansión. Me falta la coordenada cronológica, pero empieza el euro, llega la crisis y la recuperación, y nosotros no nos hemos recuperado. Estamos por debajo de ellos habiendo estado por encima. Hemos perdido como mínimo 6 millones de puestos de trabajo en el conjunto de la zona euro. Algo hemos hecho mal. Desde el punto de vista del crecimiento económico, los Estados Unidos tienen hoy un PIB 10 veces superior al del año 2008, mientras que en la zona euro no se ha recuperado, aunque eso sea la media de países que sí lo han hecho, como Alemania,
con un 5% más de PIB que en el 2008, pero países en crisis, que son junto los que estamos por debajo, que tenemos un PIB, sumando Italia, España, Grecia, que tenemos un PIB que es 8 puntos por debajo del que teníamos antes, y eso se traduce en un malestar social muy fuerte, más fuerte por supuesto en Grecia que en España, pero muy fuerte en todos los países. Si el objetivo de las políticas de ajuste que hemos aplicado después de la crisis era reducir el endeudamiento en la zona euro, hemos de reconocer que esto no se ha conseguido, porque antes de la crisis, en el 2007, el endeudamiento de la zona euro en su conjunto estaba por debajo del 70%, por encima del 60% de Maastricht, pero hemos conseguido que pasara al 96% ahora. Si ese era el objetivo, ciertamente no lo hemos conseguido. El endeudamiento ha seguido aumentando a pesar de todas las políticas de austeridad, o quizá a causa de las políticas de austeridad. Este es uno de los grandes debates que están sobre la mesa. Y hoy el problema más grave que tenemos es la caída del crédito. Este gráfico representa, no se ve muy bien, pero vamos, lo importante es el brochazo gordo, las tasas de variación del crédito hacia el sector privado en la eurozona. Estoy hablando siempre de la eurozona, no del caso particular de España, que es todavía más grave que el del conjunto de la eurozona. El problema más grave que tenemos hoy es que entre unos y otros hemos conseguido que el crédito al sector privado, que fue explosivo entre los años 2004 y 2008, fíjense las tasas de variación, se desplomara brutalmente con la crisis, tuviese un repunte en el 2011, recuerdan los famosos brotes verdes, que se volviera a caer después y que llegase a tasas negativas, que está ahora en el -1, pero que llegó a tasas negativas del 2%, es decir, que el sistema crediticio estaba retirando de la economía más recursos de los que aportaba en forma de crédito. Los créditos que se amortizaban eran superiores a las nuevas concesiones de crédito. Si suman esta circunstancia con una reducción de los déficits públicos y una caída del consumo privado, pues no es extraño que ya nos hayamos precipitado en una recesión que amenaza con ser duradera y una deflación que amenaza con enquistarse. Si paras todos los motores del crecimiento, y en particular si la financiación al sector privado se vuelve negativa y el sector público reduce drásticamente sus intervenciones, por ejemplo en la inversión pública, bueno, si todo el mundo intenta desendeudarse a la vez, que es lo que está ocurriendo, lo que podemos esperar es que la economía se pare. Los partidarios de una austeridad expansiva argumentan, como saben, que eso es lo que hay que hacer para luego recuperarse. Hay que pasar por un purgatorio, pero que luego volverá la confianza, con la confianza volverá la inversión y la economía arrancará otra vez. Pero esa fase todavía no ha llegado y es dudoso que pueda llegar, y esa es una de las grandes polémicas que tenemos hoy en día. La contracción la hemos hecho, pero está por ver que después de la contracción venga la expansión. Y uno de los grandes debates que hay hoy es, ¿tenemos que seguir reduciendo los déficits públicos en el conjunto de la eurozona? ¿Eso es una buena política o no? ¿O tenemos que modularla? Y este debate se plantea en este momento en términos institucionales que pueden ser muy conflictivos. Como saben, el gobierno francés ha presentado un proyecto de presupuesto que no cumple con las obligaciones que ha asumido de reducir el déficit. Ha perdido una tercera prórroga que dicen que no le van a conceder, pero vamos a poner
en la prueba del algodón el Fiscal Compact y todas las normas que nos hemos inventado en estos años de crisis. Vamos a ver si la Comisión Europea le dice a Francia que ese presupuesto no vale porque no cumple con los criterios de reducción del déficit, en cuyo caso tenemos un clash político con el gobierno francés que dice que no va a cambiarlo, que bastante es enough, ¿no? O si Alemania le da cuerda y tragan con una violación de las normas, en cuyo caso el Fiscal Compact lo tiramos a la papelera y volvemos a estar en la situación en los años en los que Alemania y Francia incumplían los pactos de estabilidad y como eran Alemania y Francia se les toleraba. Vamos a ver qué ocurre, pero también vamos a ver qué le pasa a Italia. Italia ha hecho la rebaja de impuestos mayor de su historia fiscal, que es una política expansiva, a fin de cuentas. Y mi amigo Renzi lo justifica diciendo que hay que animar el consumo, hay que descargar a las empresas de cargas fiscales y que lo va a compensar con un poquito más de déficit y unos cuantos recortes adicionales que no precisa cuáles son, con lo cual me temo que Italia está en el camino de Francia, de decir que sí pero no. Bueno, ahí aparece Juncker diciendo que va a interpretar las normas con flexibilidad. Es posible que necesitemos eso, ¿no? No somos capaces de cambiar las normas, pero las interpretamos y las aplicamos flexiblemente. Y gracias a eso hemos sobrevivido. El euro no se ha roto porque el Banco Central Europeo ha interpretado flexiblemente su mandato. No les quepa ninguna duda, nos hemos salvado porque el Banco Central Europeo se ha puesto en el límite de su mandato y ha estado interviniendo en los mercados secundarios o ha dicho que iba a hacer lo que hiciese falta para que el euro no se rompiera. Y a partir del agosto del 2012 las cosas van mejor, precisamente porque los mercados financieros se han creído que el Banco Central Europeo actuaría para frenar la especulación contra las deudas públicas, como hacen todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Esas 15 palabras de Draghi, I will do whatever it takes, si las hubiese dicho Trichet en el verano del 2010, en vez de que las dijera Draghi en el verano del 2012, probablemente nos hubiésemos ahorrado la crisis. Y eso es una reflexión lacerante que me hago a mí mismo y que quiero poner sobre la mesa, del poder de las palabras y el coste de los silencios. Porque si lo que ha dicho Draghi, dijo, porque ya han pasado 2 años, durante los cuales no le ha hecho falta hacer nada, simplemente decir que iba a hacer, y eso ha significado un relajamiento de los costes financieros del endeudamiento público y recuperar una cierta estabilidad con mucho coste y mucho sacrificio, pero fundamentalmente debido a lo que el Banco Central ha hecho o dijo que iba a hacer, más que a los ajustes de los países. Si eso lo hubiésemos dicho antes, probablemente hubiésemos evitado el contagio de la crisis griega al conjunto de la Unión Europea. Bueno, está por ver si ese whatever it takes se va a aplicar en la práctica o no, y bueno, hay una gran polémica también al respecto. Entonces, ¿tenemos o no que reducir los déficits públicos más de lo que lo venimos haciendo o no? Y como estamos en un ambiente universitario y se trata de contradecirnos cortésmente, cosa que no siempre ocurre, ni la contradicción ni la cortesía, ninguna de las dos cosas, está claro que hay argumentos a favor o en contra. O sea, uno puede argumentar que hay que reducir el ritmo de reducción de los déficits públicos porque tenemos un crecimiento muy débil y si los reducimos todavía más podemos empujar a los países a una mayor recesión. Es decir, podemos reducir más los déficits públicos de lo que ya hemos hecho. Les decía que hay argumentos en contra, a favor, perdón, uno es que si el crecimiento es tan débil y reducimos todavía más un factor de la demanda, vamos a provocar una mayor recesión. El segundo argumento es que los tipos de interés son muy bajos. Es la ocasión para invertir. En el MIT tuve ocasión de escuchar a Larry Summers diciendo que la inversión pública es hoy un free lunch. Eso que los economistas dicen que no existe, dice, es un free lunch, porque el tipo de interés es bajísimo y las tasas de retorno social de la inversión pública
bien invertida, por supuesto, no construyendo aeropuertos sin aviones, pero bien invertida en muchos países es muy alta, en particular en Alemania, con unas infraestructuras que se les caen a trozos, ¿no? Por lo tanto, hombre, es el momento de hacer un investment push, ¿no? Y en eso están casi todos. El Fondo Monetario, el Banco Central. Inviertan ustedes porque es casi gratis invertir. Y la tercera razón es que no parece que haya hoy un fenómeno de crowding out. No parece que el déficit público fuese a expulsar a la inversión, a la financiación del sector privado. En España seguro que no. Podríamos explicar por qué, pero en Francia y en Italia es más dudoso que no hubiese un fenómeno de crowding out. Por lo tanto, esos tres argumentos son muy poderosos. Pero hay argumentos en contra. Uno es que con un crecimiento muy bajo y una inflación muy bajo, el ratio de deuda pública con respecto al PIB, que el déficit que estabiliza en el long run el ratio de endeudamiento, también es más bajo, porque depende de estos parámetros. Y por lo tanto, cuidado, porque nos podemos ir fuera de una senda de estabilidad. Segundo argumento es que, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo es posponer en el tiempo el ajuste, que es lo que hay en Francia. Francia dice, no, este año no, el que viene, ¿no? Estamos posponiendo el ajuste, y si nos creemos eso de la equivalencia ricardiana, eso de que la gente responde ahorrando más para pagar los impuestos futuros que serán necesarios para pagar la deuda que contraemos hoy, pues no hacemos nada, porque lo que gasta de más uno se compensa con un mayor ahorro del otro. Yo no me creo la equivalencia ricardiana, me parece un cuento de hadas, pero en fin, también se puede testar si la equivalencia ricardiana tiene algún viso de realidad, y si algunos dicen que sí lo tiene, por lo tanto eso no sería un remedio, sería un autoengaño, ¿no? La tercera razón es que los gobiernos suelen utilizar el déficit para financiar inversiones que no son productivas, siempre que sea verdad que aumenten el potencial de crecimiento del país. Y también es dudoso, y tenemos muchas pruebas que demuestran que es dudoso. En España nos sobran, y les aseguro que el ejemplo español es utilizado en todos los círculos de debate y en todas las instancias de toma de políticas como un ejemplo de que la inversión pública que aumenta el potencial de crecimiento está en cuento de hadas como la equivalencia ricardiana. Eso, sí, vale, de acuerdo. Empiezan a poner películas y fotos de los aeropuertos españoles o de los... Somos el paradigma, desgraciadamente, de la inversión pública financiada con deuda que no aumenta el potencial de crecimiento del país. Y la cuarta razón es el riesgo de fragilidad financiera. Sí, está muy bien, los tipos de interés son bajos y usted se endeuda, pero aumenta su fragilidad financiera, y cuando los tipos de interés aumenten, usted va a tener graves problemas para refinanciarse y el coste de la deuda se va a disparar otra vez. Y esas son un poco las razones que están hoy sobre la mesa y entre las cuales los responsables políticos tienen que decidir. Y en el fondo, como casi siempre, es una decisión de arbitrajes entre el presente y el futuro. Está claro que hoy en día las tres primeras razones son más poderosas que las otras cuatro, porque tendrían efectos más positivos a corto plazo a costa de acumular problemas para el futuro. Y en eso tenemos también que pensar. Yo me decantaría más por las tres primeras razones, porque creo que cuando uno tiene el agua en el cuello y ya le llega hasta la nariz, primum vivere, ¿no? Primum vivere, ya filosofaremos después, y creo que el agua la tenemos cerca de la nariz, es decir, ya por debajo de la capacidad social en muchos países. Créanme que hay algunos mucho peor que nosotros. He estado recientemente en Grecia y, claro, Grecia ha perdido un 24% de su PIB. Si nosotros estamos como estamos, imagínense cómo estarán ellos, ¿no? Y seguramente si Papandreou fuese ahora otra vez a tener que decidir si se iban o no del euro, si se pudiese haber anticipado en el 2010 lo que iba a ocurrir hasta el 2014, probablemente hubiese optado por salirse del euro. Y eso es otro de los grandes temas de debate, que está ya más apagado, pero que puede volverse a producir
si la fragilidad financiera aumenta y la percepción que tienen los mercados, como ha ocurrido en los últimos días, es que los problemas de fondo no están resueltos y que en Italia no va a conseguir salir de su marasmo económico. En fin, vuelven a preguntarse sobre nuestra capacidad de afrontar un futuro con crecimiento y con estabilidad. Y de alguna manera estamos todos en manos de Renzi. Mi amigo Renzi es exalcalde de Florencia, tuve oportunidad durante mi etapa florentina de comentar, porque si Italia no consigue rápidamente dar la imagen de que puede volver a crecer, Italia está en una segunda recesión y tiene una deuda pública del 130% del PIB creciendo. Si Italia no da la sensación a los mercados de que puede volver a crecer y por lo tanto no va a convertirse en un problema de solvencia, entonces tenemos todos un problema, porque Grecia era el 2% de la zona PIB, pero Italia es el 15%. Y el European Stability Mechanism no va a ser suficiente para hacer frente a una crisis conjunta de Italia, Francia y España. O sea que las nubes vuelven y la inestabilidad vuelve a aparecer por lo que le puede pasar a Italia, por lo que le puede pasar a Francia. Grecia ha sido muy imprudente diciendo que quiere salir del plan de ayuda del Fondo Monetario rápidamente, ha sacado pecho antes de ahora porque la gente ha dicho, pero bueno, ¿con qué paracaídas se queda mi inversión, ¿no? Ya ha habido un haircut, a ver si va a haber otro. Recuerden que hace poco tiempo Grecia emitió deuda pública otra vez y hubo bofetadas por comprar deuda pública griega. Este se peleaba por comprar deuda pública griega. Si hay algún insensato que cree que Grecia puede devolver su deuda pública alguna vez, está fuera de este mundo, pero nadie la compra pensando que Grecia la va a devolver. La compran porque saben que si Grecia no la puede devolver, habrá alguien detrás que haga whatever it takes, ¿no? Pero ese whatever it takes, bueno, tiene muchas interrogantes. Entonces, en su conjunto, yo creo que se está poniendo cada vez muy de manifiesto que cuando hicimos la Unión Monetaria, la hicimos sin los elementos de acompañamiento que tiene una Unión Monetaria. Y en eso Cameron tenía razón cuando decía esos continentales han hecho una unión monetaria que no tiene ninguna de las características que tienen las uniones monetarias que en el mundo hay. No tiene un prestamista de última instancia, no tiene solidaridad financiera, no tiene armonización de las condiciones fiscales y sociales, solo tiene eso, el símbolo monetario. Y de hecho, toda Europa se ha basado en un solo pilar. Es la única institución federal que hemos creado, el Banco Central, muy limitado, no dejándole que intervenga financiando a los gobiernos. Y la crisis, como les decía antes, ha hecho que esa limitación la hagamos obviado por la puerta de atrás. O sea, hemos hecho trampa en el solitario y hemos comprado o ha comprado deuda pública en el mercado secundario, poco a poco, cantidades crecientes, al principio como era poco se toleraba y ya cuando ha sido mucho pues ya no se ha tolerado y si tiene que ser más, pues ahí está el Tribunal de Justicia Europeo resolviendo una demanda alemana en contra del programa de compra de deuda pública del Banco Central. Y está por ver lo que va a decir, pero eso de no puede usted financiar a los gobiernos lo hemos salvado gracias a la palabra undoubtedly. Y yo recuerdo muy bien cuando se discutía Maastricht, que en la redacción de ese artículo no había la palabra directly. Se decía el Banco Central Europeo no puede financiar a los gobiernos, punto. Y hubo alguno, gracias a Dios, que dijo, hombre, eso parece como muy restrictivo, ¿no? No puedes dar a los gobiernos nunca de ninguna manera, es que esto es... Vamos a poner directamente. Y se puso directly y eso no le ha salvado la piel. Porque si no puede directly, quiere decir que indirectly sí puede, ¿no? ¿Y qué es indirectly? Pues indirectly es el mercado secundario. Y a eso nos hemos agarrado, o se ha agarrado Draghi para evitar el hundimiento del euro. Y ahora está por ver si vamos un poco más lejos y hacemos un quantitative easing a la americana comprando deuda pública. Yo creo que eso no va a ocurrir porque Alemania no lo va a dejar hacer. Eso sí que violaría los estatutos del Banco Central.
Pero claro, el Banco Central ya ha comprado 200.000 millones de deuda pública undoubtedly. Bendito sea el que puso ahí la palabra, porque si no, ¿qué nos hubiera ocurrido? Y puestos a recordar, quiero recordar que cuando construimos Maastricht, yo estaba entonces en el gobierno español, y los españoles ya estábamos dominados por una, no diré fiebre, pero sí un entusiasmo europeísta, y estábamos dispuestos a comprar cualquier cosa. Aquí no hizo falta hacer ningún referéndum sobre el euro era bueno per se. Que Delors advertía del riesgo de hacer una unión monetaria que solo tuviese criterios de convergencia monetarios. Porque todos los criterios de convergencia eran de tipo monetario financiero, inflación, tipos de interés, endeudamiento, etc. Yo recuerdo a Delors diciéndonos, en el corto plazo es fácil controlar la inflación y el déficit. Basta con congelar la economía. Congelas la economía, la inflación se cae, reduces el déficit, eso contribuye a congelar la economía y en el corto plazo pasas el test. Pero eso va a dar una imagen engañosa de la situación de las economías de los países. Tienen que poner ustedes criterios de economía real que contrabalancen en las terapias deflacionistas a corto plazo para pasar el examen. Pongan ustedes un criterio de empleo. No puede entrar quien no tenga una economía suficientemente robusta medida por su capacidad de crear empleo. Entonces, el que quiera congelar la economía a corto para cumplir con los criterios de inflación y déficit, no va a cumplir con el criterio de empleo. Palabras sabias. Y hoy nos parecen mucho más sabias que entonces. ¿Saben ustedes quién se opuso? España. El gobierno socialista español, del que yo formaba parte, yo mismo me tuve que oponer, porque sabíamos que si poníamos esa variable no entraríamos nunca. Y no se pusieron criterios de convergencia de economía real, y cuando la crisis llegó, pues apareció que la economía real no estaba en condiciones de soportarla. Cuando los franceses votaron el Tratado de Maastricht, que ellos sí que lo votaron, y lo aprobaron por un punto de diferencia, por un punto porcentual de sí sobre los nos. O sea que por pelines no lo aprueban. Saben que los franceses son especialistas en rechazar por referéndum o por voto parlamentario los avances en la construcción europea. Se cargaron la Europa de la defensa antes del Tratado de Roma, se cargaron la Constitución Europea y a punto estuvieron de cargarse el euro. Y yo recuerdo haber participado en mítines en Francia con Delors, que es un buen amigo, yo soy miembro de la Fundación Jacques Delors, y Delors decía, no sé si lo decía sinceramente, denos la Europa monetaria y os daremos la Europa social. Como respuesta a la crisis de que, hombre, esto es una camisa de fuerza monetaria, eso no va a funcionar y tal, esto no es... Y decía, sí, es el paso previo a la Europa social. Donnez-nous l'Europe monétaire comme vous donnez l'Europe sociale. Esa palabra yo la tengo grabada en la memoria, porque cuando vemos ahora lo que ha ocurrido, pues es un poco sarcástico pensar que prometimos que desde el euro iríamos a la Europa social y algunos dicen que como consecuencia del euro estamos destruyendo la Europa social. Probablemente cuando dijo eso Delors quería decir que a la unión política, requisito de la Europa social, no se va a llegar si antes no se ha construido una confianza mutua y el euro era el camino para construir esa confianza. Si eso era lo que pensaba, desgraciadamente la historia no nos ha dado razón. Ese primer slide que les he mostrado antes de los del norte acusando de vagos a los del sur, y los del sur acusando de represores a los del norte, demuestra que no hemos avanzado en el common trust y que hoy hay un divide como nunca lo ha habido entre el norte y el sur, ¿no? Mucho más fuerte que el que había antes entre el este y el oeste. Es que una de las cosas que más de moda es culpar a Alemania, ¿no? Yo creo que Alemania es culpable de haber, o responsable, perdón, es responsable de haber impuesto unas políticas de austeridad que no han dado resultado y de seguir empeñándose en no aplicar ninguna política expansiva, ¿no? En The Economist de la semana pasada veía un artículo que se llama
build some roads, Mrs. Merkel, ¿no? Construya usted alguna carretera, señora Merkel, invierta, gaste, expansione, ¿no? Pero no es culpable de lo que nos ha pasado a nosotros. Y también yo recuerdo cómo los alemanes nos decían, ¿está usted seguro de que quiere formar parte de esta unión monetaria? Piénseselo bien. Porque eso quiere decir que ustedes, cuando lleguen crisis, no van a poder devaluar. Y que ustedes están muy acostumbrados a resolver todos los problemas vía devaluación. Crecemos, tenemos inflación, perdemos competitividad, acumulamos un déficit exterior muy alto, el go, y llega el stop, ya no puedes seguir más y te evalúas. Este stop and go es nuestra historia económica. Y los alemanes nos decían, ¿está usted seguro de que quiere abandonar el arma devaluatoria? ¿Está usted seguro de que quiere competir con economías más fuertes que la suya? Piensan que cuando llegue una crisis tendrán que ajustar bajando costes y salarios. Con estas mismas palabras nos advertían. Pero nosotros pensábamos que si no entrábamos en el euro éramos de segunda división y que seríamos la prolongación de África y que como no y tal. Ellos quisieron que no entraran los países del sur y de hecho a Grecia no la dejaron entrar. La tuvieron 3 años en el congelador o 2 años hasta que ya no hubo más remedio que dejarla entrar por razones políticas. El euro nos dio una enorme transferencia de credibilidad. Tuvimos financiación abundante y barata, sin riesgo de cambio. Eso es el paraíso del inversor. No hay riesgo de cambio, puede invertir tranquilo, no le van a devolver en moneda devaluada, el tipo de interés es muy bajo y la capital abundante. Tuvimos unos inflows de capitales alemanes como nunca. Que los hayamos invertido en una burbuja inmobiliaria en vez de sentar las bases de una economía más tecnificada y competitiva, eso no es un problema de los alemanes, eso es nuestro problema. Y no podemos culpar al euro de haber utilizado mal la oportunidad que nos dio. Pero las cosas son como son y no sirve de nada de ahora distribuir responsabilidades. Bueno, sí sirve, ¿no? Sí sirve, pero no resuelve el problema. Podemos analizar quién hizo qué y quién es culpable o responsable de qué, pero eso no resuelve el problema. El problema es cómo echamos para adelante. Y para adelante solo se puede avanzar aumentando los grados de integración. Estamos sobre un solo pilar, eso se ha demostrado inestable. Hemos de ponerle más pilares al invento para dotarle de estabilidad. La unión bancaria es uno de ellos, insuficiente y tardío, pero ahí está. Pero no tenemos el resto de los pilares que serían necesarios, ¿no? Haría falta más integración. En eso parece que todo el mundo está de acuerdo. El problema es que no hay voluntad política de avanzar en esa integración, precisamente por ese mistrust que se ha generado entre nosotros. Y esa es la situación en la que estamos, de la cual Alemania tendría que entender que no va a salir gratis. Los alemanes dicen, oiga, esto yo no quiero poner dinero. Y cuando yo discuto con mis amigos alemanes, ahora ya lo hago menos, pero cuando estaba en... Pero gratis no vaya a salir. Si hay más integración, tendrá que hacer más contribuciones, y eso es lo que les pasa a todas las uniones federales donde hay estados más ricos que otros. El problema catalán hoy tiene que ver con eso. Yo vengo de Estados Unidos y en Estados Unidos la gente acepta que hay estados pobres y estados ricos y hay transferencias de renta. Por lo tanto, más integración quiere decir más... Ustedes saben que la palabra transfer union está prohibida en la psicología alemana, pero más integración quiere inevitablemente decir más comunitarización de riesgos, por ejemplo, y eso tiene un coste. Pero si esto no va adelante y se desintegra, y no creo que vaya a ocurrir, la desintegración sería excesivamente costosa para todos, eso sería para Alemania mucho más costoso todavía. ¿Cuál sería el tipo de cambio del nuevo marco? La pérdida de competitividad, precio de la economía alemana sería brutal. Probablemente eso no le quitaría su capacidad exportadora,
pero para los balances de los bancos alemanes sería tremendo. Por lo tanto, el primer interesado en que este invento no fracase es Alemania. Y por eso, hace 2 años, abandonó definitivamente sus dudas sobre si Grecia debía seguir o no en el euro. Recuerden que a la vuelta de la primavera de 2012 fue cuando Alemania dijo, Grecia no va a salir del euro, punto. Y a continuación vino Draghi diciendo, whatever it takes. Una cosa es consecuencia de la otra. Y cuando Alemania dice esto es porque ya ha echado cuentas y dice, bueno, es que lo otro sería mucho peor. Entonces hay una estrategia de que el sistema no se rompa, pero minimizar los costes dentro de él. Y eso es lo que frena el proceso de integración, que en mi opinión es demasiado lento. Y estamos siguiendo esperando que el Banco Central sea el parachoques. Pero el Banco Central no puede a la vez hacer bajar el euro, garantizar la solvencia de las deudas públicas y conseguir que el crédito fluya a través de la eurozona. Son demasiadas tareas para una sola institución que en teoría solo tiene un objetivo, que es controlar la inflación. Por cierto, un objetivo que está incumpliendo dramáticamente, porque se supone que tiene que mantener la inflación por debajo del 2. Dice, por debajo pero cerca del 2. Ese es el objetivo que él mismo se ha dado. Es también una anomalía democrática, y aquí los politólogos seguro que tienen mucho que decir, porque que una institución independiente fije a la vez el objetivo y los medios para conseguirlo, es too much. O sea, no hay ningún banco central en el mundo que fije a la vez el objetivo de inflación y se encargue de conseguirlo, ¿no? El Banco de Inglaterra no fija el objetivo de inflación. ¿Cuánta inflación puede aceptar una sociedad? Esa no es una decisión técnica, esto es una decisión extremadamente política. Y aquí hemos dejado en manos de una institución que solo responde ante la historia, como Franco, la toma de decisiones que son intrínsecamente políticas. Otra anomalía democrática de la construcción europea, que hemos aceptado porque sin eso Alemania no hubiese aceptado el euro. Pero bueno, el Banco Central no puede hacerlo todo. Ojalá hiciera lo que tiene que hacer, que es mantener la inflación en el 2%, ¿no? Pero yo me pregunto si quisiera, lo podría hacer. ¿Cómo podría el Banco Central hoy mantener la inflación en el 2%? ¿Qué instrumentos tiene? Pero bueno, eso no lo hace, y en cambio está haciendo de tapadillo cosas que debieran hacer los gobiernos, y como Draghi dice todos los días, oiga, yo solo no puedo, hagan ustedes alguna cosa también, ¿no? Pero esa cosa, ¿qué es? Más expansión económica, sin duda, pero ¿cómo? Y me remito a las razones en pro y en contra que les he explicado antes, y con eso creo que debo ir acabando porque me he pasado del tiempo que la vicerrectora me ha dado. Gracias a las dificultades técnicas han librado ustedes unos cuantos slides más, pero creo que estamos en condiciones de abrir el debate. Muchas gracias. Pues aún el turno es de todos vosotros, así que yo creo que han salido muchísimos temas a la mesa que permiten seguramente una reflexión interesante. A ver quién se anima. Venga, pues la vicerrectora de Estudiantes, que es economista y se atreve a ser la primera. Adelante, Maricruz. Muchísimas gracias. Utilizamos, por favor, el micrófono porque esta sala no tiene muy buena acústica. Que muchísimas gracias porque siempre que en la universidad tenemos oportunidad de aprender, pues creo que es lo que más valoramos los que nos dedicamos a ese trabajo, y me parece que creo que poder decir que hablo en nombre de todos por la magnífica lección y la cantidad de cosas que hemos aprendido y la cantidad de preguntas que seguramente podríamos hacer. Alguna, por ejemplo, usted mencionaba ese debate que existe en Europa y en otros países del mundo sobre si debemos mantener esta austeridad, seguir reduciendo déficits públicos, reducir el ritmo de reducción de los déficits públicos. Y me surge una pregunta, y es, primero, si esta pregunta admite respuestas asimétricas, es decir, si deberíamos plantearnos respuestas asimétricas y poder decirles a España que no, que tenemos que seguir con el corsé, y a Francia o a otro país decirle que sí.
y si eso sería posible, si lo admitiría el sistema. Y por otra parte, porque yo creo que quizás las necesidades de asimetrías pues deben ser contempladas en cómo estamos abordando las políticas. Y por otra parte, es verdad que todos estamos ahora de acuerdo en que la Unión Europea nació mal diseñada, faltaban cosas y éramos demasiado optimistas, creíamos que el riesgo de crisis asimétricas era bajo en el marco de una unión monetaria, que íbamos a alcanzar avances en lo social. Fuimos optimistas en el diseño de la unión monetaria, pero yo lo que creo también es que si esos requisitos que ahora vemos que eran necesarios, una mayor unión política, una mayor unión fiscal, una mayor solidaridad, un tratamiento diferente de la deuda pública, si esos requisitos los hubiéramos tenido claros desde el principio, políticamente hubiera sido posible una unión monetaria, o los requisitos eran inasumibles en ese momento en el que no éramos capaces de predecir la situación que unos años después se nos iba a venir encima. Vamos a ver, hay dos preguntas en la vicerrectora. Una, yo les he hablado en términos agregados de la eurozona, pero claro, la eurozona es fulanito y menganito, ¿no? Está claro que Alemania tendría que expandir su economía a través de asumir déficit. Y en vez de eso están presumiendo de que este año van a presentar un presupuesto equilibrado. Un presupuesto con déficit cero. Bueno, se lo dice todo el mundo, se lo dice el Fondo Monetario, se dice la señora Lagarde, se lo dice el Banco Central Europeo, se lo dice la OCDE. Quien tenga margen de maniobra debe usarla, ¿no? Ese es un mantra que se dice todos los días. Quien tenga margen de maniobra, que la use. Oiga, ¿quién tiene margen de maniobra? Pues Alemania tiene margen de maniobra. Le sobra margen de maniobra. Tiene unas infraestructuras decadentes. A mí me llamó un día Schroeder y me dijo, oye, estoy harto de que los turistas alemanes, estoy hablando de hace un montón de años, los turistas alemanes cuando vuelven a Alemania vuelven enfurecidos porque las infraestructuras españolas son estupendas comparadas con las nuestras. Tienen ustedes unos aeropuertos que parecen catedrales, unas autopistas fantásticas sin peaje, llegan a Alemania y dicen, aquí que tenemos, nosotros estamos pagando los españoles unas infraestructuras mejor que las nuestras. Esto era en el año 98. Pues la cosa, imagínense ahora. Pero a pesar de tener infraestructuras decadentes, no solo físicas, sino también de atención a los niños, etcétera, y a pesar de tener pronto superávit presupuestario, Alemania se empeña en no expandir su economía pública. Es un craso error, económicamente es una aberración, pero la señora Merkel sigue insistiendo en eso de que no se puede gastar más de lo que se ingresa, que es lo que me decía mi abuela cuando era pequeño, ¿no? No pots gastar més del que guanyes. No, eso era verdad para una pequeña economía familiar y ciertamente no es cierto para una gran economía pública. Pero yo creo que para los alemanes hoy la deuda pública es un pecado. Sería una consideración moral más que económica. Y luego, ciertamente, hay otros países que deberían reducir su déficit, porque a fin de cuentas el ritmo de reducción del déficit público pues no es tan grande como decimos. Bueno, no se ve muy bien, pero esta es la evolución del déficit público en tres países, España, Francia e Italia. Miren ustedes cómo nos caímos con la crisis y todavía estamos por aquí. La reducción del déficit ha sido grande en los primeros años, pero en los últimos está estancada. Por cierto, fíjense que España antes de la crisis tenía superávit presupuestario. O sea, la narrativa de la crisis que les gusta a los alemanes es que la crisis es consecuencia de la indisciplina fiscal de los países del sur. No se corresponde con la realidad, porque antes de la crisis España, país del sur, e Irlanda, también afectado por la crisis, aunque no está en el sur, teníamos superávit presupuestario. La narrativa de la crisis se construye sobre el hecho de que el primer país en entrar en crisis es Grecia, que ese sí que es un problema de déficit presupuestario incontrolado. Pero España no, ni Irlanda tampoco. O sea, en Grecia el déficit crea la crisis, pero en España es al revés. En España es la crisis la que crea el déficit. Es el senso contrario, ¿no? Y en Irlanda igual.
Entonces, yo siempre me pregunto qué hubiera ocurrido si la crisis, en vez de empezar por Grecia, hubiera empezado por Irlanda, que a fin de cuentas hubo 6 meses de diferencia. Si hubiera empezado por Irlanda, la narrativa de que esto es un problema de excesivo déficit fiscal no se hubiera podido construir, porque Irlanda tenía un superávit del 3% del PIB, como nosotros. Miren, nosotros teníamos un superávit. Pasamos del 2% al menos 11% en 2 años. Y luego nos recuperamos, pero estamos peleando todavía en el entorno del 4%, como Francia e Italia. No estamos reduciendo el déficit como decimos que deberíamos hacer. Nosotros no tenemos mucho margen de maniobra. Pero otros sí. Si los que no lo tenemos y los que lo tienen, ¿no? Entonces estamos perdidos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con usted. Es muy difícil que si yo fuera mañana presidente del gobierno español, hipótesis poco probable, me decidiera por hacer una expansión fiscal. Probablemente no podría, porque los mercados no... Está muy bien eso, pero oye, ¿y quién le va a financiar eso? Y la segunda pregunta era si se hubiera podido hacer la unión monetaria dotándola desde un principio de los atributos necesarios para que funcione. La respuesta es no. O sea, todos somos hijos de la historia y la unión monetaria se hace en las circunstancias en las que se hace y para lo que se hace. Se hace para contraponer el poder de la Alemania reunificada, no nos engañemos. No hubiera habido euros en la reunificación alemana. Y paradójicamente el euro, que imaginamos que sería un instrumento de limitación del poder de la Alemania reunificada, se ha convertido en el gran instrumento de poder de la Alemania reunificada. Toda la paradoja de la historia es que lo hicimos para que tener a Alemania un poco integrada en Europa y poder influir sobre ella, y al final se ha convertido en un instrumento a través del cual Alemania ejerce una influencia y un poder muy grandes. Pero los responsables políticos de la época, incluso la independencia de los bancos centrales, que es un paso previo a la construcción de la unión monetaria. Recuerden que antes de la unión monetaria se dijo condición previa: todos los países dan independencia a sus bancos centrales, que no la tenían. Ni el Banco Central en España ni el de Francia eran independientes del gobierno, tenían una cierta independencia formal, pero el ministro de Hacienda podía llamar al gobernador del Banco de España, le podía decir, oye, que hagas eso. Y los alemanes exigieron, como paso previo a eso, que los bancos centrales de cada país fueran dotados de independencia. Y yo recuerdo la ceremonia en la que Mitterrand da la toma de posesión del primer gobernador del Banco de Francia independiente, cuyo nombre no recuerdo. En la toma de posesión, acto público, el presidente de la República Francesa dice textualmente: no creo en la independencia de los bancos centrales. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Sí? No creo en la independencia de los bancos centrales. Me parece que es una severa limitación a la democracia, porque estamos entregando una política, la estamos colocando fuera de la decisión política. Pero acepto la independencia del Banco Central de Francia porque es que sin ella no construiremos el euro, porque eso es un precio a pagar en el altar de la integración monetaria europea. La política es eso, doblez, ¿no? Acepto una cosa que no me gusta para conseguir otra que me gusta más. Y eso fue un conjunto de componendas y cesiones mutuas, porque queríamos crear el euro aprovechando la coyuntura de la reunificación. Y si hubiésemos dicho, sí, un momento, pero además de eso tiene que haber una armonización fiscal, y además tiene que haber una política de transferencia, y además tenemos que, y además, pues naturalmente no hubiera salido nunca. Uno puede pensar ahora si no hubiera sido mejor, ¿no? Pero no reconstruimos la historia, se hizo como se hacen las cosas en la vida real, como se pudo. Y nos dejamos muchas cosas por hacer. Y durante los años de prosperidad no sentimos la necesidad de tener esas cosas que no teníamos.
nadie sintió que esas cosas nos faltaban, porque con la marea alta todos los barcos flotan, como decía esta mañana la prensa, ¿no? Es cuando llega la crisis cuando decimos, anda, pero es que ¿qué hacemos? Oye, que a Grecia no le financian los mercados. El problema es que Grecia no puede, está en bancarrota. ¿Cómo se evita la bancarrota de Grecia? ¿Qué instrumentos tenemos? A ver, el Banco Central, no, tiene prohibido intervenir. Ostras. Transferencias de renta entre países, no, tenemos prohibido asumir la deuda de los demás. El tratado dice que no podemos, el tratado dice que no podemos. ¿Y entonces qué hacemos? Si no podemos, ¿dejamos que Grecia se vaya a la bancarrota? ¿Y quién es el que paga por la bancarrota? Los bancos alemanes. Y Grecia no fue a la bancarrota porque los alemanes echaron cuentas y dijeron, oye, si Grecia deja de pagar, ¿a quién deja de pagar? Pues básicamente al sistema financiero alemán y francés. Y por eso inventaron esa sopa de letras de European Stability Financial Mechanism System, acuerdos intergubernamentales para evitar la bancarrota de Grecia. Pero al respecto a tu pregunta es, no se hubiera hecho, porque eso era imposible y bueno, pues se hizo como se pudo, ¿no? Y quería preguntar qué opina de los pocos avances que hay en la armonización fiscal de la imposición directa en Europa y de la todavía existencia de paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. Vino el fontanero acompañado del conserje de la casa, ¿no? Y al entrar me vio y me dijo, yo a usted le conozco. Y yo dije, sí, hombre, sí, venga, dése prisa que tengo que irme al ministerio. No le dije al ministerio, que tengo que irme a trabajar. Le regó la cadera y dijo, bueno, con IVA o sin IVA. Y yo le dije, con IVA, claro. Dice, no me joda, me dijo. Yo sí, me pone esto en un problema. Pero claro, yo siempre las hago sin IVA y si ahora tengo que hacer una con IVA, pues voy a tener que tal. Y el conserje estaba pálido. El conserje se moría del susto, ¿no? Y yo le dije, venga, déjese de historia, llámela con IVA y tal. Se resistió a hacérmela con IVA. Y dice, yo siempre las hago sin IVA. Que insistía en su culpabilidad, vamos. Y el conserje decía, bueno, un poco de IVA sí pone, ¿eh? Un poco de IVA sí pone, ¿verdad que pones un poco de IVA? No, yo no pongo nunca IVA. Total, me hizo la factura con IVA y cuando salían por la puerta, oigo que le dice al conserje, estos famosos están acojonados con Hacienda. Bueno, me imagino que cuando bajaron por la escalera el conserje me debió decir quién era y al rato subió el conserje otra vez. Por favor, no le haga usted nada, que es una buena persona. Que me lleva una voz me refleja todas las caricaturas que se puede imaginar uno, pero bueno, olvidándonos de la caricatura y de la anécdota, es verdad, una de las cosas que no hemos hecho en Europa y es dramático, es una armonización fiscal, ¿no? Y es imposible. Yo he estado en N comités, en N grupos de trabajo para conseguir armonizar un mínimo de armonización fiscal, un mínimo de intercambio de información, y no se ha conseguido y hemos vivido muchos años favoreciendo descaradamente el fraude, ¿no? Pero usted habla hay otro fraude que tampoco combatimos, que es el IVA transfronterizo, ¿no? Hemos levantado las fronteras, se acabó el IVA a la exportación y se supone que los ajustes se hacen de otra manera en origen. Bueno, no le quiero contar lo que tiene que pasar allí, porque antes el IVA, cuando pasaba por la frontera, ¿no? Pasaba por allí y allí se hacía el ajuste, y el IVA a la importación y el IVA a la exportación. Ahora, bueno, me dirán ustedes, en Estados Unidos tampoco hay impuestos transestatales, sí, pero hay una administración fiscal integrada. Hay una única administración fiscal y aquí tenemos 28 y además queremos tener cada región la suya, ¿no? O sea, además no basta con tener 28 administraciones fiscales, ahora hay que tener, según mis paisanos catalanes, una por región, con lo cual la coordinación ya va a ser excelente, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de salir de esto? Pocas, poco a poco se va haciendo, se va a levantar el secreto bancario, dicen, va a haber intercambio de información, dicen, ¿se va a conseguir armonizar los tipos de impuestos de sociedades? No creo. Cuando hablas con un irlandés te dice, sí, mi tipo es el 12,5, pero se paga. El tipo español es el 35, pero no se paga.
que a la hora de la verdad no es el 35, es el 18, porque se destienen tal cantidad de desgravaciones, de deducciones. O sea, es muy complicado comparar solo tipos nominales, hay que comparar todas las legislaciones fiscales, etc. Ángel, sí. That's the way it is, ¿no? Ángel, adelante. Usted ha empezado su intervención con unas transparencias mostrando la diferencia de la economía americana con la europea. ¿Las pongo? No. El Producto Interior Bruto ha crecido, el empleo ha crecido en los Estados Unidos, aquí en Europa no. Y luego, enlazando esto con una cosa que usted ha dicho, el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar a los gobiernos. Directamente. ¿Y por qué la Reserva Federal Alemana puede financiar al gobierno americano? Americana. La Reserva Federal Americana puede financiar al gobierno americano. ¿Cómo vamos a competir con todas las diferentes reglas? Vamos todos al ajedrez. Bueno, porque responde a concepciones políticas diferentes, ¿no? En el fondo, la economía se desarrolla en un marco institucional que es tan importante o más que las ecuaciones que los economistas cocinan y cuya utilidad es relativa, ¿no? Vamos a ver, los americanos tienen un banco central que tiene un objetivo estatutario que es controlar la inflación y cooperar y colaborar al crecimiento y al empleo. Es el objetivo que tiene. Y no dice que es más importante que qué. O sea, dice, tiene usted que controlar la inflación y colaborar con el crecimiento y el empleo. El Banco Central Europeo tiene un solo objetivo, que es controlar la inflación. Bien es verdad que si uno lee después los artículos, al final encuentra otro artículo que dice, una vez conseguido el primer objetivo, deberá colaborar en el crecimiento y en el empleo. Pero hay una jerarquía de objetivos. Aquí hay colegas que discuten, Xavier Vidal-Folk, el articulista de La Vanguardia, me decía el otro día, no, el Banco Central también tiene como objetivo colaborar al crecimiento y el empleo. Y dice, sí, lo tiene, pero second run, ¿no? Primero la inflación, y cuando usted consiga el objetivo de inflación, si le sobran capacidades, empléalas en eso. Hay una jerarquía muy clara, y así es como está puesto en su estatuto. Y en cambio la Reserva Federal, esa jerarquía no existe, son dos objetivos y él tiene que hacer trade-offs entre el uno y el otro, ¿no? Y no tiene prohibido financiar a los gobiernos porque la filosofía de cuando se creó la Reserva Federal no era que monetizar las deudas públicas era algo malísimo y se concebía que el Banco Central podía contribuir a la financiación de los gobiernos. Pero bueno, también es una espada de doble filo, porque según en qué país, con según qué gobierno, es muy fácil imprimir moneda, ¿no? No hay bastante tax collection. Pues oye, pues printing paper, ¿no? Esta es la solución de facilidad que también hay que tener cuidado en darla, porque si no al final es barra libre, ¿no? Pero bueno, ahí está la política, ¿no? Es así, y es así por razones históricas, ¿no? No siempre fue así, ¿eh? Recuerden que durante la gran recesión americana, la Reserva Federal Americana, de acuerdo con los paradigmas de la época, se negaba a bajar los tipos de interés, porque creía que primero austeridad y luego expansión, y el país se hundía a plomo, y la Reserva Federal no bajaba los tipos de interés. Y el Congreso americano llamó a la Reserva Federal y dijo, oiga, o cambias la política y baja los tipos de interés, o te retiro la independencia para hacerlo. O te retiro la independencia, porque tu independencia no viene de la mano de Dios. Viene porque yo, Congreso, que soy el único soberano aquí, te la he dado. Si te puedo dar, te la puedo quitar. Eso no es posible en Europa, porque no hay nadie que pueda llamar al Banco Central y decirle, te quito la independencia. Bueno, sí hay alguien, que es el Consejo Europeo, que es el que aprobó el Estatuto del Banco Central. Pero tiene que hacerlo por unanimidad. Yo no veo a los países sentados por unanimidad decirle al Banco Central, te quito la independencia que te di, salvo que hagas lo que yo quiero que hagas. Claro que eso de la independencia va por barrios, porque cuando Alemania se reunificó, y Kohl tomó la decisión de paridad entre el marco del este y del oeste, lo cual era claramente inflacionista, el gobernador del banco del Bundesbank dijo, no, esto no se puede hacer, y el otro le dijo, pues si no te gusta, dimites. O sea que a la independencia se la pasaron por sálvase a la parte. Dimitió el presidente del Bundesbank y pusieron a otro que tragó. O sea que en circunstancias excepcionales todo es excepcional. Pero hoy en Europa el Banco Central no tiene más que un mandato y la Reserva Federal tiene dos.
por eso. La pregunta que me podrías hacer ahora es, ¿y por qué tiene un solo mandato el Banco Central? Porque solo tiene uno, los otros tienen dos. Pues se creó la imagen del Bundesbank, y porque si tienes dos mandatos que te obligan a hacer trade-offs entre ellos, estás haciendo política. Estás diciendo un poco más de una cosa a cambio de un poco menos de la otra, un poco más de inflación a cambio de un poco más de empleo, o viceversa. Estás haciendo política. Y los alemanes piensan que eso de hacer política está mal, que lo que hay que tener es normas, reglas, que no admitan arbitrajes, es el ordoliberalismo, ¿no? La norma es la norma. Si ese tío tiene que decir un poco más de una cosa a cambio de un poco menos de la otra, ya no está clara la norma. Por lo tanto, pongamos un solo objetivo, y así funcionamos, ¿no? Fernando, catedrático de Economía. El micrófono, Fernando, por favor. Gracias por la presentación que nos ha hecho. Ha habido un aspecto que lo ha pasado así un poquito ligero, pero que teníamos aquí algunos la percepción justamente contraria, y se refiere al efecto expulsión que hace la deuda pública tan elevada, que comentó que no había problemas de crowding out en las economías, y sin embargo, claro, es un poco contradictorio que haya billones ahora mismo de deuda pública que está en manos, pues, de bancos y de particulares, cuando aquí hemos visto en España que el dinero que recibían de esa barra libre que ofrecía en ciertas ventanas el Banco Central se colocaba haciendo un negocio sencillísimo en bonos del Tesoro. El crowding out existe porque esa billonada de bonos está en manos en buena medida no solo de particulares sino de fondos de los bancos, en definitiva en sus balances, está ahí situado, ¿no? Hay bastantes bancos que publican regularmente qué cantidad de deuda pública española tienen y es una significativa cantidad. Entonces, de hecho, el tipo de interés al que prestan los bancos a los particulares es anormalmente alto si lo comparamos con el tipo de interés tan bajo al que ellos lo pueden recibir. Y eso es que la deuda pública está entre medias interfiriendo, ¿no? Entonces, ¿es así como lo estoy narrando o nos mantenemos en lo que usted señalaba de que no hay crowding out effect, síntomas en las economías? Tema interesantísimo. Vamos a ver, yo evidentemente yo no tengo un centro de investigación propio para decir esto es lo que yo digo como resultado de mis investigaciones, ¿no? Soy un pobre catedrático Jean Monnet en una universidad depauperada como es la Complutense, donde te tienes que pagar el teléfono, o sea que mi capacidad de análisis es como diría yo, estoy parasitando lo que encuentro aquí y allá, ¿no? Pero lo que encuentro, y esos son informes de Natixis, un banco de negocios, nada sospechoso de ser el altavoz de Podemos, ¿no? Es que hay riesgo claro de crowding out en Francia y en Italia, que no lo hay tanto en España. Y hay toda una serie de consideraciones que sería largo de reproducir aquí de por qué es así, porque en España las circunstancias dicen que una expansión del endeudamiento público no produciría expulsión de la financiación privada, entre otras cosas porque hay poca demanda de inversión privada. Los bancos compran deuda pública porque no tienen otros activos en los que invertir. Hay una gran desconfianza sobre la solvencia de los demandantes de crédito privados y seguramente una mayor oferta de deuda pública no sería tomada por el mercado a costa de renunciar a financiar. En Italia y en Francia parece que no es así y el crowding out es un riesgo mayor. Crowding out, para los que no son economistas, es la expulsión del mercado de crédito del demandante de crédito privado, como consecuencia de que hay un demandante público que ofrece más garantías y más rentabilidad. Bueno, eso de más rentabilidad, no, porque la deuda pública está en sus mínimos históricos. Más seguridad, sí, ¿no? ¿Por qué los bancos se financian al 1 o al 0% del Banco Central Europeo y luego compran deuda pública, etcétera? Pues porque es otra forma de burlar la prohibición que tiene el Banco Central de financiar directamente a los gobiernos. No nos engañemos, yo no puedo financiar directamente, pero mira, te dejo dinero a ti al 0% para que tú compres deuda pública al 2,5%. Y de paso te llevas una renta de situación
altamente criticable, ¿no? Es el peaje que estamos pagando por los defectos institucionales del sistema. Oye, ¿por qué no la compra directamente el Banco Central? Porque no puede. En el primario, en emisión directa. Bueno, pues hay una especie de delegación de competencia en los bancos, y los bancos felices, dicen, la dejas al 0, lo invierto al 2,5 con una garantía soberana, pues bien. ¿Por qué los tipos de interés del sector privado siguen siendo tan altos? Porque no hay competencia. Porque nuestros bancos están en muy mala situación y el sistema bancario es un oligopolio extraordinario, más oligopolio hoy que antes de la crisis. Nos hemos cargado las cajas de ahorros, hay mucha más concentración bancaria. Yo creo que hay un problema serio en Europa y en España más todavía, el oligopolio bancario reforzado, el too big to fail. Pues ahora son más bigs todavía, o sea que no pueden ser tan grandes, pero los hemos hecho más grandes. Yo creo que ese informe y esos análisis en el cual hay un cierto consenso, Italia y Francia no podrían fácilmente, porque tienen un sector privado más dinámico, más demandante de crédito, más potencialmente demandante de crédito, y eso no ocurre tanto así en España. De todas maneras, el problema de una expansión del déficit público español, o italiano o francés, no es tanto el fenómeno crowding out, sino el rechazo de los mercados. O sea, tú mañana sales diciendo, voy a aumentar el déficit y tal, y los mercados se pegan un palo en la prima de riesgo. Vamos, no quieren financiar más déficit público. En este gráfico, la línea de trazo grueso es la inversión pública en España. Y la línea de trazo delgado es el déficit público en España. Uno de los dramas, y la variable que estoy representando es porcentajes del Producto Interior Bruto. Entonces, bueno, da igual, el trazo gordo, la inversión se nos ha caído dramáticamente, y ahora está en esta escala, lo tienen del orden del 1%, y el déficit público lo hemos reducido, pero todavía estamos muy por debajo del 0. Es decir, que quien ha pagado los platos rotos del ajuste presupuestario es básicamente la inversión. Que yo sé, como secretario de Estado de Hacienda que he sido, que es lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es cortar la inversión. Desde esa carretera, pues no se hace. La haremos después. De momento no se hace. Esto es lo más fácil. Es más difícil cortar las pensiones, ¿no? Porque hay gente que la está cobrando y lo sufre. Entonces, tienes razón en el sentido de que no es tan claro, pero yo creo que el problema no es el crowding out, el problema es que no nos financiarían y que no se creerían que eso va orientado a disminuir la inversión, ¿no? Y que los tipos de interés subirían otra vez. Ahora estamos con tipos de interés en España, Italia y Francia. Pero lo que es realmente sorprendente es que durante la época de expansión nadie vio diferencias de riesgo entre países. Todos pidieron el mismo tipo de interés por un bono griego o por un bono alemán hasta el 2009. Y a partir del 2009 fue la desbandada, ¿no? Fíjense las divergencias de tipos de interés. Pero hasta el 2009 fue la desbandada. Y Francia, curiosamente, se financia a tipos de interés prácticamente cero. ¿Cómo explicamos eso desde el punto de vista de los niveles de déficit? Tiene un problema de déficit Francia tan grande como el nuestro. ¿Por qué se pide a Francia tan poco tipo de interés para financiarla? Pues porque es el segundo best del mercado europeo. Lo primero es Alemania. Pero cuando ya no hay bastantes bonos alemanes para comprar, pues ¿cuál es el segundo? Pues Francia. Y por eso el mercado reacciona así. A nosotros nos penalizaría automáticamente si hubiera una expansión fiscal. Adelante, vicerrector de profesorado, José Antonio. Gracias. El micrófono, José Antonio, por favor. Sí. Va a ser difícil sacar esto del ámbito de la economía, pero he procurado no hablar solo de a mí me economía. gustaría plantearle un par de preguntas. La primera, con respecto a los que llaman a la puerta de la Unión Europea, en concreto Turquía.
¿Será posible algún día admitir a Turquía en la Unión Europea? Habida cuenta de que, en fin, parece que preguardamos la diversidad cultural y ese puede ser el principal problema, aparte del económico, evidentemente, sumar 70 millones de habitantes que creo que tiene Turquía, más lo que supone, ¿no?, como libertad de movimiento, etcétera, puede causar algunos problemas más a unos países que a otros. La primera pregunta. Y la segunda, desde el punto de vista puramente pragmático, de influencia en el mundo. ¿Interesa a la Unión Europea una mayor integración política? ¿No le parece que perderíamos influencia en el mundo? La ONU. Exactamente. Tenemos ahora 2 miembros, además con capacidad de veto, que supongo yo que esto se quedaría reducido a 1. Por no hablar de una cuestión quizá, bueno, pues menos importante o no, como es la influencia deportiva, ¿no? Las Olimpiadas, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos quedaríamos? Mi pregunta es, por lo tanto, desde el punto de vista práctico. La segunda, ¿no? ¿Interesa una mayor integración política o está bien como estamos en este sistema coral por la que, bueno, más o menos vamos funcionando? Y creo que al final el saldo de la Unión Europea, de la Unión Monetaria, no es tan negativo, ¿no? Al margen, por supuesto, de los desequilibrios que se puedan producir, ¿no? Bien, 2 cuestiones también trascendentales, pero si me permite antes, para acabar de ilustrar mi razonamiento, estas son las gráficas que muestran la evolución de la inversión pública en porcentaje del PIB en 3 países, España, Francia e Italia. Estos son los años, estos son porcentajes del PIB. Fíjense, nosotros llegamos a tener antes de la crisis, justo cuando la crisis empieza en el 2009, tenemos un 4,5 puntos del PIB de inversión pública. Mientras que Francia ha estado homogéneamente en el 3 y no la ha reducido con la crisis. Italia ha estado en torno al 2 y la ha reducido en la crisis, sí, pero del 2,5 al 1,8. Mientras que nosotros hemos dejado desplomar la inversión pública y hemos pasado de un 4,3 a un 1,3. A un país le quitas tú 3 puntos de PIB de inversión pública de golpe, en fin, prácticamente de golpe. Y oiga, eso tiene consecuencias sobre su tasa de crecimiento, ¿no? Pero probablemente también era un poco disparatado que España pudiese invertir el 4,5% de su PIB en inversión pública. También era una exageración, ¿no? Pero fíjense, yo creo que eso refleja bien las diferencias entre ambos países, ¿no? Por eso, como nosotros hemos disminuido mucho nuestra demanda al mercado de capitales, aumentarla no produciría tan crowding out como otros que no la han dejado caer tanto, ¿no? Y aumentarla sería un boost para arriba. Sus preguntas son mucho más políticas, pero también tienen una dimensión económica, ¿no? No hay diferencia entre los dos. Bueno, sí la hay, pero... A ver, Turquía, como no mide nadie, en todo caso ya le da igual a todo el mundo lo que uno diga, yo creo que Turquía no va a entrar en un foreseeable future en la Unión Europea, ¿no? Pero, todo menos las instituciones, se ha dicho. Todo menos las instituciones ya casi está. Turquía forma parte de la Unión Aduanera. O sea, es que la gente no lo sabe, pero vamos a darle ventajas comerciales. ¿Pero qué ventajas comerciales? Si ya está dentro de la Unión Aduanera Europea, si ya no hay problemas de tráfico comercial, o los que hay son mínimos. Hay poco que se le pueda dar a Turquía si se es todo menos las instituciones. Yo creo que es como aquel que no se quiere casar y le da largas a la novia, ¿no? Porque no se atreve a romper, pero en el fondo no quiere ir al altar, y entonces hemos estado diciendo que sí, pero cuando estés preparado y tal. Y los turcos se lo han creído y se han preparado hasta que ha llegado un momento en que han dejado de creerlo y han dejado de prepararse. Y ya les da absolutamente igual, saben que no van a entrar en un futuro inmediato, y por lo tanto hemos entrado en un distanciamiento. Y entonces Turquía ya mira hacia su frontera este, entre otras cosas porque su frontera este está como está, ¿no? Está tan revuelta que cualquiera no la mira, ¿no? O sea, su frontera oeste dice, bueno, esto está claro que estos no quieren. No se los decimos, pero se intuye y seguimos abriendo capítulos de negociación y tal, pero ya es un proyecto, no diré que abandonado, porque no hay que abandonarlo, pero
unos días ya estaba con el presidente de Albania, después de la bronca en el fútbol. ¿Se acuerda de ese partido de fútbol entre Albania y Serbia que por lo visto han acabado a bofetadas? Y el presidente de Albania decía que él sabe perfectamente que su país no va a entrar en la Unión Europea en mucho tiempo y es un país minúsculo, más que de Turquía, ¿no? Habría de cambiar todas las políticas. La política agrícola, la política de fondos estructurales no podría ser la misma con un país como Turquía, con la masa de población agrícola que tiene y con los problemas estructurales que tiene. El peso que tendrían las Y instituciones. el peso que tendría las instituciones, aparece segunda Alemania, ¿no? Y las opiniones públicas hoy están mucho más reticentes a incorporar a un país, digámoslo claro, musulmán, ¿no? El único argumento que no se debe poder utilizar para ponerle peros a Turquía es lo de que es un país musulmán. Eso no es políticamente correcto. Y desde luego nos descalificaríamos mucho nosotros mismos si dijéramos no, porque es mayoritariamente musulmán. Macedonia es un país mayoritariamente musulmán, ¿no? Y hay muchos musulmanes en Europa, pero es diferente. No, no creo. Y lo otro que me pregunta es todavía más imposible, ¿no? O sea, pensar que llegaremos a un nivel de unión política que nos permite tener una sola voz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aguante, yo lo compro, yo ya lo quisiera. Pero ¿por qué no empezamos teniendo una sola voz en el Fondo Monetario Internacional? Que parece como más fácil, ¿no? Tenemos una sola moneda. ¿Por qué en nombre de esta moneda no habla una sola voz? Pero en el directorio del Fondo Monetario Internacional están todos los países europeos. Si no somos capaces de eso, menos vamos a ser capaces de lo otro. Pero el problema, ¿sabes?, no es tener una sola voz. El problema es tener una sola cosa que decir. Yo no he querido, quizá lo he hecho, pero no era mi objetivo, dar una visión excesivamente negativa de lo que ha pasado y cómo ha pasado y por qué ha pasado. Muchas veces me tachan de euroescéptico. Yo no soy euroescéptico, pero no soy eurobeato. O sea, no digo Europa sí, cualquiera que sea, de todas maneras. No, oiga, mire, no, de determinadas cosas no me gustan y las critico, pero ya que me da usted la ocasión, no deberíamos desmerecer o no reconocer lo que ha significado la Unión Europea. No deberíamos echar en saco roto lo que nos ha traído, porque como lo tenemos no lo valoramos. O sea, nos ha traído, no sé cuántos años ya desde el Tratado de Roma, pero nos ha traído 60 años de paz. Y eso tendemos a no valorarlo porque ya hemos llegado a una situación en la que no concebimos un escenario alternativo, ¿no? Decimos, como dice el anuncio del café, ¿no? Peace, what else, ¿no? ¿Qué otra cosa? La paz del estado natural de las cosas. Pues no. Eso es debido, gracias a la Unión Europea, ¿no? Y cuidado, porque una desintegración volvería a levantar enconamientos. Yo siempre les decía a mis alumnos en Florencia, vayan a ver los cementerios militares que hay alrededor de Florencia, váyanlos a ver. Dense una vuelta por ellos y luego valoren la Unión Europea. Y no solo eso, no solo la paz, que ya es muchísimo, nos ha convertido a los países europeos en elementos de cooperación en muchos ámbitos de la vida civil y jurídica y política. Y es un avance espectacular en lo que es la convivencia de los pueblos. Ahora, sí, hay otras cosas que hemos vendido las opiniones públicas y que la realidad no las ha confirmado, ¿no? Dennos la Europa monetaria y os daré la Europa social, eso es una mentira. Era un wishful thinking, era un pensamiento piadoso, era una voluntad, era un convencimiento de que después del primer escalón vendría el segundo. Yo creo que es lo último, pero también probablemente en algunos momentos hemos contado cosas que no estaban muy lejos de ser posibles, ¿no? Pero hay que mantener la Unión Europea. A mí lo que más miedo me da es que una desintegración de la zona euro lleva consigo una desintegración del proyecto común. Y eso tiene unas consecuencias no ya económicas de qué diablos hacemos ahora, cómo reajustamos los balances de los bancos con el cataclismo económico, lleva consigo consecuencias políticas mucho más graves. Volver a empezar. Voy a coger el toro por los cuernos. Volver a empezar. Pues sí. Aquí hay un librito
que les recomiendo, es El futuro de Europa, escrito por Jean-Claude Piris, que fue el director de los servicios jurídicos del Consejo Europeo. Hasta hace poco es el hombre que ha escrito todos los tratados europeos, desde Ámsterdam hasta ahora. Bueno. En ese librito Piris lo que viene a decir es lo que reflejaban mis dos primeras diapositivas, ¿no? Los 6 hombres que hablan francés visten igual y les gusta el café, y los 28 que hablan la Torre de Babel son todos diferentes y no les gusta a todos el mismo café. No avanzaremos más en la integración si no hay una vanguardia de otras veces 6, 8 países, 10 como mucho, dispuestos a integrarse políticamente, porque los 28 no están dispuestos, no quieren. No es que no sean capaces, es que no quieren. Tendrán sus razones respetables, pero el Reino Unido no quiere integrarse políticamente y no lo disimula, lo dice. Y los países del este tampoco quieren. Entonces, ¿más integración? Sí, pero ¿de quién? ¿De todos a la vez? Imposible. Eso sí que sería una gran mentira, ¿no? Entonces no la contemos esa mentira, porque es demasiado evidente que no es verdad. Si usted quiere integrar más, pregunte a quien quiera para que haya un grupo que no merece la pena, ¿no? Dispuesto a asumir las consecuencias de una integración monetaria y dispuesto a decir, oiga, no, aquí no hay fraude fiscal entre nosotros, hay el mismo sistema armonizado, el seguro de desempleo no es ni español, ni francés, ni italiano, es de todos y lo pagamos entre todos. Las garantías de las cuentas corrientes bancarias no las da cada país, las da la Unión, y da igual donde tenga usted el dinero, tiene la misma garantía. Algunos podrían estar dispuestos a hacerlo, no lo sé, puede que sí, pero solo algunos. Y ahí es donde yo creo que hay que construir el futuro. Los 28 serán buenos vecinos, pero no irán más allá que ser buenos vecinos, porque no quieren. Los países del este de Europa son países que han estado dominados por una potencia extranjera, no tenían ni libertad ni soberanía. Nosotros los españoles no teníamos libertad, pero teníamos soberanía. Éramos una dictadura, pero éramos soberanos. La dictadura era nuestra, era nuestro dictador. Éramos soberanos frente al extranjero. Los países del este de Europa no eran soberanos, tenían una dictadura impuesta por una potencia extranjera. Y cuando recuperan soberanía, son muy reluctantes a cederla. Decir, hombre, ahora he recuperado soberanía, ahora la tengo que ceder. Y por eso cuando Chirac dijo, ¿os acordáis cuando la guerra de Irak? Cuando Chirac, los países del este, que son muy proamericanos, dijeron todos, viva, viva, viva Estados Unidos, vamos a ir a Irak con Estados Unidos y tal, viva. Y Chirac les dijo, han perdido ustedes una gran ocasión de callarse. La respuesta inmediata de los países del este fue, oiga, que ya no estamos bajo el yugo de la Unión Soviética, que no nos dejaba hablar, ¿eh? Ahora va a resultar que ustedes tampoco nos dejan hablar. O sea, hay que tener en cuenta esta psicología para entender que no irán más lejos. Entonces, ¿queremos ir más lejos? Unos cuantos. Entre ellos Francia y Alemania. Hay que preguntarles a los franceses y a los alemanes si quieren ir más lejos de verdad. Si esa pareja se entiende. De momento no parece que quieran ir más lejos, porque son incapaces de ponerse de acuerdo en 4 cosas. Pero para no seguir mintiendo, para no seguir construyendo la mentira europea, el futuro pasa por volver a empezar, sí. Un grupo de países vuelve a empezar, no parte de cero. A partir de lo que ya hay, construye una cosa diferente. Y eso, me gustaría volver a ser eurodiputado para vivirlo de cerca, pero eso tiene muchas aristas, porque los demás es lo del perro del hortelano, ¿no? Oiga, ¿estos van a ir juntos más lejos que yo? Pues no les voy a dejar. No sea que hagan algo que a mí me interese estar. Oiga, pues venga, no, es que yo no quiero ir. Pero tampoco quiero que ustedes vayan. Que es a fin de cuentas lo que ha hecho el Reino Unido en la Unión Europea todo el rato. Yo me meto dentro para desde dentro frenar. Si estoy fuera no freno, si me meto dentro estoy frenando para no dejarles ir donde ellos quieren ir y yo no quiero que vayan. Entonces, llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y por qué no se va de la Unión Europea al Reino Unido? Pues a lo mejor se acaba marchando. No se va porque no hay manera de echarle. Porque no se van de la Unión Europea los estados, ¿no?
Pero, insisto, el futuro, usted dice, volvamos a empezar sobre bases más sólidas. Sí, pero solo unos cuantos. Y entre esos tienen que estar Francia y Alemania. Si no, no vale la pena. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión ya en términos de futuro y en términos de una propuesta concreta podemos dar por terminada esta conferencia, seminario. Déjenme que les diga dos cosas respecto a estas reflexiones finales. Una es que cuando yo hice en el año 2002 la tesis doctoral sobre cooperación reforzada, un método de integración diferenciada, yo pensaba, pero ¿esto para qué sirve? Una regulación prevista en el Tratado de Ámsterdam no se acaba de poner en marcha nunca. Lo entendí mucho más tarde, la aportación y la enseñanza que yo adquirí en el proceso de elaboración de esa tesis doctoral, porque ahí está el germen de este nuevo método de integración. Es muy difícil competir en términos de libro de Piris, o sea que lean ustedes el de Piris, no hace falta que lean la tesis doctoral que yo escribí, pero ese es el futuro de la próxima Europa para los próximos 50 años, una Europa multinivel o multivelocidad o multiintegración. Y hay un elemento que ha pasado desapercibido en las últimas reformas, pero que camina en este sentido. Las últimas reformas han incorporado el método de cooperación reforzada como una integración diferenciada para la Unión, es decir, las herramientas para construir este modelo de integración ya las tenemos. Segundo, hemos incorporado el derecho de retirada para evitar estas presiones del Reino Unido de toda la vida. Oiga, si usted quiere irse, tiene la puerta abierta, tiene un mecanismo y buena suerte. Y tercero, estamos con muchísimas dificultades incorporando dosis de flexibilidad en el proceso de reforma de los tratados. Ya no va a ser tan automático eso de que las reformas de los tratados tienen, para que entren en vigor, tienen que contar con la unanimidad de los Estados miembros. Eso es así, pero ha incorporado una tesis donde dice, y si eso no ocurre y se dan una serie de circunstancias, el Consejo Europeo reflexionará. Bueno, eso es abrir la puerta a una erosión de la unanimidad, pero que tienen una carga política para lo que es la definición de la futura Unión Europea, que va en los términos que señalaba el profesor Borrell. Y acabo ya. Yo cito siempre al profesor Borrell, cito con los estudiantes y también en alguna intervención en público, sobre un poco lo que podemos esperar de la Unión Europea, ¿no? Y él, en un discurso como presidente del Parlamento Europeo, yo creo que tenía que ver con la firma del tratado porque establecía una constitución para Europa, venía a decir algo así. Es verdad que Europa ya no nos hace soñar, porque probablemente esos valores añadidos de la paz son conquistas que los que ya hemos nacido en ese contexto, pues es muy difícil que nos volvamos locos en torno a esas ideas, ¿no? Las vivimos, claro, como conquistas históricas, que nosotros nos beneficiamos de ellas, pero, y con esto acabo, quizá lo interesante es que al menos la Unión Europea nos siga siendo útil. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos los europeos, seguir haciendo este proyecto de integración un proyecto útil a los ciudadanos y útil también a los países. Así que muchas gracias, profesor, por su intervención y a vosotros por vuestra asistencia. Gracias.